Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta, los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Aquí estamos arrancando la semana, una semana muy especial en nuestro programa y en Radio Caput, en el streaming de Radio Caput, porque bueno, la semana previa a las elecciones bonaerenses, inéditas, elecciones de la provincia de Buenos Aires desdobladas por primera vez. Y en unos días y en una semana muy especial, ¿no? Por eso, más que arrancar con editorial, en este caso lo vamos a hacer con un interlocutor de lujo que sabe mucho de estas cosas de opinión pública, de encuestas, de análisis, de situación previas a una elección, como lo es Roberto Bachman, Roberto Tito Bachman, titular del CEOP, el Centro de Estudios de Opinión Pública. Ahí ya lo tenemos en imagen con su biblioteca detrás, profusa biblioteca. Tito, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va vos, Javier? ¿Qué debe haber en esa biblioteca, no? Más Sí, para el lado libros, de la comunicación, la narración. Sí, libros que leí, qué sé yo, muchos que se perdieron. Claro. En la dictadura, pero bueno. Dice mi amigo Carlos Ulanowski, viste que es un lector increíble, dice, sí. Tengo más libros sin leer que libros leídos en mi biblioteca. Sí, es verdad. Uno va guardando cosas que nunca las va a poder leer. Ahora, Tito, vos que conocés de estos temas, esto que estamos viviendo esta semana es lo que ustedes denominan un cisne negro, algo que de pronto aparece en el escenario político y modifica todo. Bueno, no sabemos hasta dónde puede modificar, ¿no es cierto? Y si llega a modificar. La primera reacción de la gente es, sí, hay enojo en las propias filas del mileísmo, si lo querés llamar. Están apareciendo en los canales de televisión dirigentes cercanos a Milei. Bueno, ayer Marcela Pagano, en un canal de cable no oficialista, digamos, bueno, planteando el tema, planteando la locura que involucra incluso a su pareja, esta locura que tiene que ver con los audios de Karina Milei, que no los dejen pasar. Yo creo que causa más daño esto que haberlo dejado, porque sí, la verdad. No dice, por lo que yo escuché, porque viste que algunos trascendieron, hoy dieron uno en Uruguay, que no dice nada, dice, no, el tema es la gravedad ahora. ¿Quién pudo haber grabado eso? ¿Cómo hicieron para entrar los rusos iraníes a casa de gobierno sin autorización de nadie? Lo veo tan difícil. Donde está Karina Milei, no hicieron, no tienen un sistema de limpieza. Vos sabés que existen estos sistemas. Esto, digamos que la lógica es que la grabó alguien que era de confianza. Claro. Y esto habla de la interna. Porque todo esto surge por la interna de La Libertad Avanza, ¿eh? No fue una acción de una investigación periodística, de un topo adentro de la organización.
No, no, esto es de adentro. De adentro vienen los audios de Españolo y de adentro viene este tema. ¿Hasta dónde puede? Sí, claro, puede perjudicar. Hay mucha bronca. Estos audios generaron más bronca. ¿Por qué? Porque la gente está primero que está muy mal económicamente, esto ya lo hemos visto, no hace falta que yo te lo repita. La situación, digamos, mes a mes empeora. Nosotros hicimos una medición la primera semana de agosto y bueno, era el 80% de los que tenían dificultades para llegar a fin de mes. A fin de agosto ya es el 85%. La imagen de Milei bajó 4 puntos más, o sea que de julio a fin de agosto bajó 7 puntos. Esto no es menor, digamos. Se caen las expectativas. Las expectativas positivas están en el orden del 39%. Entonces, ¿hasta dónde puede impactar en el voto? Y habrá que verlo. Mirá, lo que pasó en Lomas de Zamora, es cierto que pudo haber hay organizaciones de militantes que lo fueron a esperar. Vos vas a decir, salgo en caravana, no es lo mismo Milei diciendo salgo en caravana en el año 23, antes de las PASO, que nadie creía nada y que decía que las encuestas estaban locas porque lo daban creciendo. Bueno, y otra cosa es Milei hoy, que es presidente, no lo podés, digamos, al presidente no lo podés exponer a eso. Lo expusieron a cualquier cosa en ese momento. Está bien, le tiraron brócolis. Eso no puede matar a nadie. Los piedrazos nadie los vio, no hubo lluvia de piedrazos. Sí, hubo unos brócolis que volaron, no sé de dónde los habrán sacado. Lo que pasa es que, claro, si uno analiza la perspectiva de lo que se veía cuando se tomó la decisión controvertida, porque había contrapunto ahí entre Cristina y Kicillof acerca del desdoblamiento, yo me imagino que la idea, en principio, incluso de la propia Cristina, era un escenario donde en la última semana se estuviera hablando de la inseguridad. Y la verdad es que estamos hablando de todo lo contrario, la inseguridad, pero de otro tipo, de inseguridad del bolsillo, estamos de la hablando corrupción. de la inseguridad económica. Claro. Digamos, se instaló la corrupción, porque es la principal preocupación hoy de los argentinos, la corrupción del gobierno, que y acá viene el grave problema. La conclusión de eso es esta mixtura que se da esta semana entre economía y corrupción en una sociedad que está muy sensibilizada por lo que ocurre con los jubilados, que todos los miércoles los cagan a palos y los gasean, lo que está pasando con los discapacitados, que los ningunean y quieren bajar 500.000, nada más ni nada menos que 500.000 subsidios, y que mienten por todos lados. Bueno, creo que la gente empezó a enojar. Es decir, de la molestia pasaron a la bronca. La bronca es odio, acá la llamamos bronca. En otros países del mundo lo llaman odio. La marcha y ya de no la es bronca. un odio, claro, no es un odio que sale de una campaña. Este es un odio que sale de las propias entrañas de la gente. Por eso hay reacciones espontáneas. Mirá, en Corrientes pasó lo mismo. En Corrientes te tuvieron que esconder en un bar. No pudieron terminar la caminata. Entonces, y después los números fueron malos en Corrientes, los números también. Malísimos, ¿no? Y ahí viene todo, bueno, y sigue la interna, porque ahora le echa la culpa a Lule Menem, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué? Porque Lule Menem no quiso aceptar el acuerdo que le proponía Valdés. Los hermanos Valdés no se iban a pintar de violeta. Pero a algunos se les para de manos. Le dicen, no, acá violeta no, querían la libertad avanza. Si son nuestros los votos. Acá ahora, son nuestros los votos. Tito, la bronca, vos manifestás justamente eso. Pasamos de un sentimiento de odio a un sentimiento de bronca. ¿La bronca moviliza? Porque uno de los grandes interrogantes es ese, qué cantidad de gente va a ir a votar. Bueno, por eso, no podés tomar totalmente como ejemplo Corrientes porque se estaba eligiendo al gobernador. Claro. Pero votó el 72% y esto te hace pensar que quizá en la provincia de Buenos Aires haya una mayor participación. Y si hay una mayor participación puede haber sorpresas. O sea, ¿qué significa la sorpresa?
que esta elección, que está muy pareja en el terreno de la encuesta, con mucho indeciso, se está decidiendo esta semana. Mira, últimamente se deciden en la última semana. Exacto, por Vos eso es tan fijate lo que pasó. importante el escenario que se dé en la última Claro, semana. claro. Vos fíjate lo que pasó en Corrientes. Las encuestas llegan hasta un momento que decían, y acá hay posibilidad de balotaje, qué sé yo. ¿Qué posibilidad de balotaje? La verdad, fue lapidario, sacó arriba Claro. del 50%, con 40, es el mismo, en Corrientes es el mismo balotaje que el balotaje nacional. Es más de 45, ganás. Si sacás entre 40 y más 1 y 10 puntos porcentuales de diferencia con el segundo, también ganás, pero no necesitó. Ganó cómodamente, similar a lo que como ganó Alberto Fernández. La diferencia es que esos 40 puntos que Macri consiguió en la Argentina en el año 19, acá se dividieron entre los 20 que sacó el peronismo y los 17, 18 que sacó Ricardo Colombi. Claro. Y después en cuarto lugar entró cómodo con 9% La la Libertad Avanza. Ahora, también es cierto que esta es una elección distinta, ¿no? Porque son 8 secciones electorales, cada sección electoral es un mundo. Hay que ver, también hay terceros candidatos que en algunas secciones electorales tienen peso. En algunas secciones van a pesar, va a pesar el tercer candidato, pero por eso digo, pero mira, primero ten en cuenta lo siguiente, primera y tercera sumadas, 70% del electorado, del padrón. Y ahí el mitad cada peronismo uno. está bien en las dos. El peronismo, en las dos. El peronismo está mucho mejor en la tercera, pero está mejorando en la primera. Claro. Yo no te puedo decir números hoy, pero estoy viendo mejoras en la primera. Esto tiene que ver probablemente con el enojo, pero estoy viendo mejoras en la primera. En la segunda no pesa mucho, pesa poco, y hay un triple empate entre el peronismo... Con Pasalacqua. Claro, porque están los Pasalacqua, Claro. y los Pasalacqua pueden ganar. Mirá. Como también podría ganar el candidato de la Libertad Avanza, como también podría ganar el intendente de Capilla del señor, que es peronista. Sí. O sea que ahí puede pasar cualquier cosa. Después tenés, la quinta sección electoral, esa es la compleja. Para mí esa es una de los grandes interrogantes de esta elección, porque hay dos ciudades que tradicionalmente son refractarias al peronismo, como Mar del Plata y Bahía Blanca, pero que han sido ciudades muy castigadas por este gobierno. Bueno, por eso, pero una cosa es Mar del Plata, que hay que ver cómo viene Mar del Plata, y otra cosa es después todo el interior que está alrededor de Mar del Plata. Es lo mismo que Bahía Blanca. Bahía Blanca ya ganó la intendencia de Bahía Blanca un peronista. Sí. Y además de que los trataron mal, los trataron re mal, recontra mal, en las inundaciones, porque los bastardearon. Pero claro, el resto de la sexta sección electoral, que es Bahía Blanca, es también parte de la Pampa Húmeda. Ahí están los amigos de Milei de la sociedad rural. Entonces, cuidado con eso. Y después te queda la octava. Y la octava es La Plata. Y La Plata, bueno, vos sabés que ganó Alac cortando clavos. Sí. ¿Por qué? Porque le fue muy bien en el padrón de los extranjeros, en La Plata. Ahora, frente a este panorama, si en la tercera y en la primera hay un alto índice de votación por encima del promedio de toda la provincia, bueno, muy difícil que el peronismo pierda. Bien, me quedo con eso, sí. Me quedo con eso. Esto es Tito. una primera aproximación. La seguimos el lunes con los resultados, el martes en ¿Qué todo te caso, parece? con los resultados Dale. ya a la vista y también Así es. en una elección que seguramente también va a condicionar mucho lo que pasa en octubre, ¿no? Me Por imagino. supuesto, porque es simbólica y acá ya no se trata de un diputado más o un diputado menos. Por un puntito sos Gardel y por un puntito te podés quedar adentro del avión que se incendió. Un abrazo grande, Roberto Bachmann. Un Hasta abrazo la para próxima. vos. Ahí Chao, estaba Roberto Bachmann, titular del CEOP, del Centro de Estudios de Opinión Pública, dándonos sus impresiones sobre la elección del próximo domingo en provincia de Buenos Aires. En un escenario que indudablemente
es favorable al peronismo por todo lo que está sucediendo en la opinión pública respecto de las denuncias de corrupción en el gobierno de Milei. Desde aquí toda nuestra solidaridad para los colegas, para Jorge Rial, para Mauro Federico y para toda esta barbaridad de Patricia Bullrich y compañía, denunciando y al mismo tiempo censurando a los medios de comunicación y a la prensa. Algo que pensábamos que era una rémora de la dictadura, no, es una dictadura vigente la que estamos viviendo los argentinos. Y hoy es un día muy especial porque se cumple el aniversario del nacimiento de los grandes revolucionarios de la humanidad de todos los tiempos. El gran victorioso en la guerra contra los Estados Unidos, allí en Vietnam, justamente su líder, Ho Chi Minh, fue uno de los grandes revolucionarios que además derrotó al imperio y lo hizo poner de rodillas. Por eso, por siempre vamos a levantar las banderas del gran Ho Chi Minh, que un día como hoy cumplía años. Y por eso lo escuchamos al gran Víctor Jara, otro enorme revolucionario, dedicándole este tema tan especial. Que no lo pillara. Logró salvar con vida, porque era un bandido que atraía mucho a los demás. Logró salvar con vida y posteriormente ya en la superficie, bajo el sol asiático, oriental, luminoso y brumoso también de Vietnam, Ho Chi Minh logró la unidad de su país y conquistar una patria libre. A ese bandido, a Ho Chi Minh, a la libertad de Vietnam, fin alcanzada esta canción. A toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la sol con genocidio y napal. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La raria, la ra ra ra. Es el canto universal, cadena que hará triunfar. Ahí estábamos homenajeando a Ho Chi Minh con este gran tema de Víctor Jara, en un día donde se cumple el aniversario de este gran revolucionario.
a quien justamente Nicolás Maduro citaba ayer en su discurso de cara al pueblo venezolano y al pueblo de los Estados Unidos, le habló Nicolás Maduro, justamente en estos momentos donde el gobierno de Donald Trump presiona y lo hace directamente con armas militares a la propia Venezuela, ¿no? Así que bueno, estamos todos justamente consustanciados y en comunidad para defender al pueblo bolivariano y al pueblo de Venezuela ante esta agresión. Y nos hemos comunicado ya con Oscar Cacho Laborde, que fuera justamente embajador en Venezuela, y va a ser un placer charlar con él. ¿Cómo te va, Cacho? ¿Qué decís? Muy buenas tardes, espero que me escuches bien. Hola, compañero, ¿cómo va? Buenas tardes. Bueno, aquí preocupado por la situación que se está dando en nuestra hermana patria venezolana, amenazada por el imperio con una invasión, con buques de guerra a las costas de la propia Venezuela. Cacho, ¿qué nos podés contar al respecto? Mira, la situación es alarmante. Es bueno que traigas el tema, es bueno que comprendamos lo que significa que la principal potencia mundial tenga 7 buques con 1.200 misiles y un submarino nuclear enfrente a las costas de Venezuela. En el Mar Caribe, claro, se banaliza muchas veces las acciones de Trump, que es un loco, pero bueno, es un loco que bombardeó Irán, es un loco que es cómplice de la masacre y el genocidio que está realizándose en Gaza, es un loco que no puede terminar la guerra en Ucrania porque le sigue enviando armas a Zelensky. Entonces es para preocuparse. Ha prometido invadir Groenlandia, ha prometido incorporar a Canadá, quedarse con el Canal de Panamá, y ahora argumentando un cartel de los soles que nadie conoce, no se han incautado drogas. Las Naciones Unidas dice que en Venezuela ni se siembra coca, ni se elabora coca, ni se vende coca. Cocaína que es consumida grotescamente en los Estados Unidos, como se sabe. Así que es un pretexto. Resulta que hace unos años era la falta de democracia, hace un año era la persecución y ahora es la droga. Siempre hay algo en Venezuela que en realidad no se dice lo principal, que es el interés que tienen por el petróleo. En este caso es para preocuparse. Claro. También hay un tema hecho, ahí que anda rondando últimamente las decisiones de política internacional de los Estados Unidos, que es la presencia de China, ¿no es cierto? Sabido es que tanto China como Rusia tienen muy buenas relaciones con el gobierno bolivariano, Oscar. Así es. A mí me parece que es posible que haya un respaldo, pero si es invadida Venezuela van a tener que arreglarse los venezolanos. Parece que el área de influencia que pretende Rusia y el que pretende China, más allá que han sido muy duros en los términos, pero involucrarse en un conflicto bélico tan lejos de su zona de influencia yo no lo veo. No sé si eso es bueno o malo, claro, pero lo concreto es que me da la impresión de que los venezolanos, ayer llamó el presidente Maduro a la república a volcarse a las armas, una república en armas, es decir, todas las instituciones, los establecimientos, los funcionamientos que estén en disposición, a predisponerse a tomar las armas, pero lo veo que va a ser una pelea desigual. Le va a costar mucho salir a los Estados Unidos, porque entrar va a poder entrar, pero retirarse, replegarse de allí, no va a ser sencillo. Por eso es un tema que tenemos que preocuparnos los latinoamericanos. Totalmente. Y los latinoamericanos. Totalmente. Lamentablemente en un momento de la región donde no está esa unidad presente en la mayoría de los países, incluso con presidentes como el de la Argentina, que seguramente respaldarían una intervención a Venezuela. Yo creo que en ese sentido va a contar con el respaldo de Lula, va a contar con el respaldo de Petro, pero las organizaciones internacionales de América Latina no están en este momento en un buen momento, ¿no, Cacho? Mira, se está llamando la reunión de cancilleres de la CELAC.
Ah, qué bueno. Petro, que preside temporalmente la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, está llamando a una reunión de cancilleres. ¿Por qué esto, más allá de la empatía que uno pueda tener con el gobierno bolivariano, no? Es un problema para la región. Claro. Lo entiende, como vos bien decís, Petro, el presidente de un país limítrofe, y lo entiende Lula, el presidente de un país limítrofe. Es ridículo pensar que va a detenerse el conflicto bélico en la frontera. Si hay un conflicto bélico en Venezuela, evidentemente se va a extender a toda la al resto región de los países, claro. sin ninguna duda. No creo que el canal de Panamá no esté en el objetivo de una Venezuela atacada. No es que Venezuela dirá, no, solamente me voy a defender. Bueno, una vez desatado una guerra, una invasión, tratará de apuntar contra todos los objetivos que puedan perjudicar los intereses norteamericanos, entre ellos el canal de Panamá. Es decir, puede producirse, como cualquier dinámica de la guerra, la dinámica de la guerra tiene eso, hay 1000 ejemplos, se sabe cómo empieza y no cómo termina. Entonces va a haber un genuino interés de los países del Caribe, de todos los países del Caribe, para evitar que se produzca el conflicto. No, ya no, insisto, por simpatía ideológica, por efecto, porque todo lo que tiene el Caribe, Jamaica, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, saldrán indemnes de un conflicto en el Caribe. Guyana, que está protegiendo a la Exxon y tiene frontera con Venezuela, ¿saldrá indemne de un conflicto bélico? Está claro que no. Entonces, por eso me parece importante la convocatoria del presidente Petro, insisto, presidente pro tempore de la CELAC, que se junten los cancilleres. Claro, claro. ¿Y cómo va a responder el pueblo venezolano? Vos que lo conocés bien, que has estado allí como embajador, es un pueblo que, por lo que hemos visto, muy consciente del proceso de su revolución, ¿no es cierto? Y de la soberanía de Venezuela. Lo que está sucediendo ahora es que hasta los opositores a Maduro obviamente están en contra de esta acción de amenaza clara. Un hombre como Capriles, que fue gobernador opositor, que enfrentó a Chávez en las elecciones, que es claramente opositor al gobierno de Maduro, ha dicho que también participará en una defensa de su territorio en caso de que sea agredido. Y así, el gobernador de Cojedes, Alberto Galíndez, que es opositor, diputados que son opositores, alcaldes como el de Baruta, el de Chacao, el de Laticio, que son opositores, han manifestado que van a enrolarse para defender. No solamente María Corina Machado, que bueno, hasta se vería alegrada por una invasión, no pueden sumarse a esta amenaza, ¿no? Claro. Así que mayoritariamente, masivamente, la dirigencia, incluso la opositora, y el pueblo venezolano va a comprometerse en la defensa natural de su patria. De hecho, Venezuela puede denunciar el TIAR, ¿no? Como en su momento ocurrió con la Argentina en plena guerra de Malvinas, Cacho. Así es. Ajá. Así es. Al verse agredida puede apelar al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Así es. Claro, claro. Es cierto que esto se da en un mar de dudas, esta situación se está dando en un mar de dudas sobre la salud de Donald Trump. Se especula mucho en Estados Unidos porque Trump hace días que no aparece imágenes suyas, fotos, videos, algo que es muy habitual. Hoy se vio una imagen en su campo de golf, pero una imagen donde él se lo veía tapado con gorrita, muy a la distancia. Hay muchos rumores también sobre la salud de Trump, Oscar. Sí, hay que ver que, digamos, Trump es un instrumento. Uh-huh. Se nos cortó. Ahí le perdí la comunicación a Cacho. A ver, Cacho, si me escuchás. Bueno, se nos dificultó la comunicación. La cerramos ahí, no hay problema, porque en definitiva lo más importante, lo más sustancioso lo teníamos en la voz de Oscar Laborde, de este gran compañero de la localidad de Avellaneda, así que va a tener que votar el domingo, hincha independiente, pero que fue embajador en Venezuela durante mucho tiempo, en el gobierno de Alberto,
que conoce bien a nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela, en este momento donde está siendo agredida, donde está siendo amenazada por los Estados Unidos, con buques allí en el Mar Caribe, frente a Venezuela, amenazando buques de guerra, amenazando con una posible invasión. Ayer Nicolás Maduro emitió un mensaje a la comunidad internacional acerca de la decisión del pueblo venezolano de enfrentar lo que pueda llegar a pasar con esta posible invasión de los Estados Unidos. Y justamente estamos muy atentos a lo que pueda ocurrir allí, ¿no? Y ponernos al lado del pueblo hermano de Venezuela para defender la soberanía de una parte de la patria grande, una parte importante, vaya si lo es, ¿no? Con todo lo que representó Simón Bolívar como verdadero líder revolucionario y libertador de la América Latina junto a José de San Martín. Así que en ese sentido nos hermana todo, absolutamente todo con Venezuela, y también nos hermana la revolución bolivariana, a la que admiramos tanto y a la que seguimos con devoción, y al presidente Nicolás Maduro, que está en este momento siendo acosado por el imperio y, en definitiva, la posibilidad de que haya una invasión allí a Venezuela hay que tenerla muy, muy presente, aunque se duda mucho sobre la salud de Donald Trump. Pero claro, como decía Cacho, Trump no es más que un instrumento del Pentágono, ¿no? En ese sentido, la política de los Estados Unidos no depende tanto de un presidente en particular, aunque tenga las características que tiene en este caso Donald Trump, sino más bien de todo ese entramado de lo que se llama el complejo industrial militar de los Estados Unidos, que funciona en base a guerras. Cuando más guerras haya, mejor les va a ese complejo militar industrial. Y por eso seguramente la decisión de invadir Venezuela tenga que ver con eso. Lo que pasa es que me parece que van a cometer un error, porque van a producir un verdadero polvorín en toda América Latina, y los pueblos de la América Latina van a salir a defender a rajatabla la posibilidad que tiene Venezuela de ser soberana y de que los países que integramos toda la patria grande respondamos frente a semejante agresión, ¿no es cierto? Por eso tampoco nos tenemos que atajar con el tema de la salud de Trump, porque entonces si está mal de salud, por ahí no toma la decisión. Sí, la decisión la van a tomar igual, si la decisión es invadir Venezuela, porque es parte del entramado y del complejo militar industrial de los Estados Unidos, la necesidad de ir a la guerra, de generar guerras, y en este caso de quedarse con el petróleo de los Estados Unidos, ¿no? Así que estemos muy atentos a lo que pueda llegar a ocurrir allí en nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela. Son horas claves, horas decisivas, como lo son también en nuestra Argentina, donde lamentablemente viejas rémoras de la dictadura parece que han sobrevenido en estos tiempos de restauración oligárquica neoliberal con fachada anarcocapitalista, como yo le llamo, y la censura previa ha vuelto a nuestros días, lamentablemente, promocionada por el propio gobierno nacional, por una denuncia que no tiene ni pies ni cabeza de parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que acusa a los periodistas de terroristas, al presidente de la AFA de terrorista. Messi lo primero que hizo apenas llegó al país fue sacarse una foto con Tapia, es decir, que Messi también es terrorista. La verdad es insólito lo que está pasando, y por eso la hemos convocado a la doctora Valeria Carreras, que siempre es consecuente con estas causas justas, para charlar sobre el tema. ¿Cómo te va, Vale? ¿Qué decís? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día para vos, buenas tardes para toda la audiencia. Acá estamos asistiendo a capítulos de la historia de la Argentina que seguramente vamos a repasar en unos años. Vamos a repasar en unos años y a decir cómo pudimos, qué pasó, qué le pasó a la sociedad. Buena pregunta, ¿no? Hemos vuelto a viejas prácticas como la de escuchar radios uruguayas o streamings uruguayos en este caso, Valeria, increíble, ¿no? Sí, así estamos, pero vos fíjate que no hay, en la sociedad no hay
miedo como había en aquellas otras épocas en que se escuchaba Radio Colonia, porque acá estábamos bajo la dictadura militar. La gente ahora se pasa el mensaje de mañana todos escuchemos tal radio, mañana difundamos los audios, mañana conectémonos, lo hacen redes sociales que son públicas, que las están leyendo y las están monitoreando las autoridades de este gobierno. Y también celebro que no se hayan quedado de brazos cruzados, pasivos, los restantes periodistas, así como también digo que el Colegio de Abogados de la Capital Federal también sacó un comunicado condenando, repudiando la censura previa y haciendo toda una locución, una defensa de lo que es el derecho de la libertad de prensa. Eso, la verdad, hay que decirlo, sea quien sea el presidente del colegio, ¿se entiende? Sí. Vos fíjate que el presidente del colegio es Ricardo Gil Lavedra, que sí. Fue juez del juicio a las juntas, y que si bien está emparentado con el PRO, lo que fue el PRO, un partido en extinción, en esto yo tengo que decir que estuvo ajustado a derecho y a los tiempos que corren. Acá no importa de qué ideología seas, acá vos esto lo tenés que condenar, y eso lo tiene que entender el oyente. El oyente puede decir, ¿y a mí qué me importa si censuran o no censuran a un programa periodístico, o si allanan o no allanan a un periodista? Y yo le voy a explicar. Sí le tiene que importar. Sí le tiene que importar porque no solamente él tiene derecho a estar informado, el oyente, tiene que saber qué pasa en el gobierno, tiene que saber estos temas de interés público, sino que mañana le puede pasar a él esto de querer acallar a aquel que tenga una opinión diferente, aquel cercenar su derecho de libertad de expresión cuando en redes él vea que no puede escribir lo que quiere, lo que piensa, lo que opina. Cuando tal vez le hagan una causa justamente por opinar distinto. Vos recién decías algo maravilloso. Vos decías, Messi estuvo reunido con Chiquitapia. Sí, a quien acusan de terrorista, entonces, lo acusó, claro, lo denunció Patricia Burri. De espía, de ser parte de una red de espionaje internacional ilegal acá en Argentina. Junto con espías rusos, sí, rumanos y venezolanos. Mamita, qué te puedo asegurar que es un delirio, pero muy... ahora vamos a hablar de ese capítulo, pero vamos a las personas. ¿Qué sucede si caen en las manos de esta gente que denuncia a aquel que no piensa igual? ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, por eso hay que salir ante el primero que tocan. ¿Por qué? Por aquello que decía Bertolt Brecht, que se le atribuye a Bertolt Brecht. Primero vinieron por los gitanos, pero no me importó porque yo no era gitano. Después vinieron por los judíos, pero no me importó porque yo no era judío. Vinieron por mí, pero ya es tarde, ¿se entiende? Es sí, contra todos, es contra todos. Ahora voy al tema de la denuncia. Sí. Esta denuncia, ya me viste muy activa. Yo, digamos, por la tarde-noche, cuando dejo de trabajar, me pongo activa en estos temas en redes. Detecté que esta denuncia del Ministerio de Seguridad fue realizada por Fernando Soto, el abogado de Patricia Bullrich dentro del ministerio, el defensor de Chocobar. Para que sí, un abogado muy mediático también, ¿no? Sí, pero vos sabés que no puso su personería, no puso que él es fulano de tal en virtud de tal poder, en virtud de tal decreto de nombramiento del boletín oficial. Primer fallo, y que acá ni la justicia le pidió que lo ratifique ni nada. Yo veo que acá nadie lee nada. Segundo error, vos me vas a decir, Valeria, te pusiste con una lupa, sí, me puse con una lupa. Y está bien que lo hagas. Segundo error, encabeza el escrito poniendo el número de causa que no se corresponde con una denuncia. Ajá. ¿Sabés con qué número de causa lo puso? Con la causa que tramita en La Plata por esos chicos, esas personas que le tiraron lechuga, brócoli o piedra a Milei. Ya empezaron a mezclar las cosas. Hicieron coincidir una causa con la otra, que será lo que buscan. Se equivocaron. Hicieron copia y pega. Hicieron un copia y pega. Esto es desprolijidad, esto es apuro, esto es improvisación. Y ahora viene lo peor. Para los que saben de computación, tecnología, bla, 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 si vos ves los metadatos del documento de la denuncia, te das cuenta quién lo hizo y a qué hora lo hizo. Lo hizo Sebastián Amerio. Sebastián Amerio es el viceministro de Justicia de la Nación. Y aparte es el representante en el Consejo de la Magistratura del gobierno para cuando vos tenés que juzgar jueces. Y adivina quién fue el juez
que les dictó la cautelar en el día de ayer. Y claro, el juez Marañelo, este juez es impresentable, ¿no? Que tiene como 9 claro, denuncias. que tiene 8 o 9 denuncias en el Consejo de la Magistratura. Entonces yo digo, mienten cuando hacen que el documento lo hizo un ministerio pero lo firma el otro. Se apuran y son improvisados en toda la parte formal, el copia y pega y demás. Y además cuando uno lee el tenor de este delirio, como vos decías, de la AFA, etcétera, vos te das cuenta que es un gobierno que no tiene ningún tipo de seriedad ni precaución, porque acá estás metiendo temas internacionales. ¿Qué pasa si Rusia dice, a ver, ¿dónde me metiste? ¿De qué me acusás? ¿Quién es este ciudadano rumano al que le atribuís actuar en connivencia con el gobierno ruso para derrocar a tu gobierno? ¿Cómo es que vos me metés en una operación de espionaje junto con Venezuela? Se entiende que no midieron las consecuencias. Segundo, cuando vos tenés que denunciar un ardid de espionaje ilegal, tenés que tener la participación de la CIDE, que previamente hizo inteligencia para detectar esto. Acá no hay nada. ¿Sabés lo que pusieron? Claro. Recortes periodísticos en la fuente de esta gente. La gente que nos gobierna hace denuncias en base a chimentos de los medios. ¿Y por qué chimentos? Porque nada está documentado. Son simples artículos periodísticos. Eso no te lo podés permitir cuando vos estás en el poder, cuando vos sos en la institución, ¿se entiende? Si vos sos el Ministerio de Seguridad, si vos sos el gobierno y tenés esta sospecha, poné justamente a trabajar en la investigación de esto, pero no así, no denunciando y ya diciendo quiero el allanamiento, quiero las declaraciones juradas de los medios, quiero la UIF. Es una barbaridad de múltiples pedidos que se han hecho. Hacia la marchanta, todos con un mismo objetivo, amedrentar, para que todos los periodistas que estén leyendo y los dueños de los medios digan, uy, no voy a embromar con esto, no voy a publicar cualquier cosa, me voy a autocensurar, porque esta gente se va a meter conmigo, porque ya hubo el caso de dueños de medios presos en el macrismo. ¿Y quién es el macrismo? El macrismo es la utilización de todos los ardides que ahora está utilizando Patricia Bullrich. Lo aprendió, lo mamó, ¿se entiende? Sí, por eso totalmente. Lo hace. Ahora, ¿cómo se puede una causa de espionaje, de inteligencia paralela, y yo digo, eso es una simple proyección. ¿Acaso están diciendo lo que han hecho en algún momento de su carrera política? Y vienen del macrismo. Vos no te olvides, estos denunciantes vienen del macrismo. Y en el macrismo de espionaje sabía mucho, ¿eh? Claro, y mirá si lo sabrás vos con los familiares de Lara San Juan, a quienes escucharon, espiaron de manera vil. Sí, y sabés, y hay un punto de coincidencia y un punto de contacto. No me digas. Te voy a contar a vos, a la audiencia, sí. Cuando fue el sobreseimiento vil, aberrante, espurio, manipulado de Comodoro Pi respecto de Mauricio Macri, ¿qué dijeron? Que sí había habido tareas de inteligencia sobre las señoras que represento, que sí porque eran legales, porque ellas constituían un peligro para la integridad del presidente Macri y o la seguridad interior. ¿Y qué dice Patricia Bullrich en esta denuncia? ¿Qué dice? Que acá está en juego la seguridad interior. ¿Entendés cómo se utiliza? Como si yo te dijera, utilizan un concepto, una teoría, que era la teoría de la dictadura. ¿Vos te acordás de la teoría de la seguridad nacional? Claro. Bueno, es lo mismo que hacía la dictadura. Bajo ese concepto que todo el mundo quería proteger, por supuesto, tenemos que protegernos soberanamente como nación. Ellos te dicen, acá había en peligro la seguridad nacional. Ella dice, está en juego institucionalmente la seguridad nacional, aún sin saber de qué tenor eran los audios, ojo. Claro. Ahora, ¿cómo se puede revertir? Y ahora parece, según Menem, que no es en Casa Rosada, ¿viste? Sí. Que fue en el Congreso. Sí, ahora dice que fue en el Congreso. Ahora, ¿cómo se puede revertir esta cautelar? ¿Se puede presentar? Bueno, los interesados tendrían que presentarse y apelar. Mauro Federico, Real, claro. Algún multimedio que se vea afectado por esto. Yo diría que una asociación de prensa podría presentarse también como parte damnificada, porque
representando a los periodistas, ¿no? Porque esto de la censura afecta a toda la ciudadanía. Lo que sí me alarma es que hace unos minutos me enteré que Stornelli, a esta delirante, peligrosa, endeble, infundada denuncia de Patricia Bullrich o del Ministerio de Seguridad de ayer, le ha dado curso, dijo que iba a investigar sin allanar a los periodistas, sin pedirle que revelen el secreto de la fuente. Realmente sería convalidar, bueno, lo que pasa es que es Stornelli, ¿no? Claro, lo que pasa que buscaron que la causa caiga en esa fiscalía, ¿no? Y el juez es Ercolini. Mamita, son capaces de cualquier cosa, ojo con eso. De cualquier cosa. Son capaces de cualquier cosa. Por eso te digo que ya haberle dado curso a una denuncia que no tiene ni la personería, que es endeble, que se basa en artículos periodísticos. Cuando yo denuncio y me baso en artículos periodísticos, siempre me corren en los juzgados diciendo, sí, pero tráigame otra prueba. ¿Y qué querés? ¿Que me ponga a investigar yo? Eso lo tenés que hacer vos, ¿se entiende? Pero bueno, en este caso los que tienen la potestad de investigar, de aportar datos, de cruzar bases de datos, es justamente el denunciante que se funda solamente en cosas publicadas por los medios. Claro. Y la búsqueda de esto es como bien vos decís, no le busques mucha razón, sino más bien el solo hecho de amedrentar, de asustar, de intimidar para que no se sigan revelando cosas, ¿no? Y claro, Javier, vos sabés que está muy mal la situación laboral de muchos, hay una pérdida de empleo absoluta, y en los medios la falta de trabajo es marcada, es marcadísima. Han dado de baja medios, han quitado pautas publicitarias que sostenían muchos canales de comunicación con la sociedad. Han intentado quitar Radio Nacional en el interior. Bueno, un montón de cuestiones que tu audiencia sigue día a día, minuto a minuto. ¿Vos te pensás que alguien que hoy tiene un trabajo dentro de medios se va a arriesgar a algo que le ponga en peligro su trabajo? No, claro. Es amedrentamiento liso y llano, es eso, es salir a atacar a diestra y siniestra. A mí me sorprendió bien que periodistas como Rossi, por ejemplo, y otros se alarmaran de esta censura previa. Claro que después veo a un Trebuch que anoche decía que no le interesaban audios personales, que eso no era tarea de periodistas, pero seguramente le interesó cuando Cristina le dijo soy yo pelotudo a Parrilli, ¿se entiende? Porque acá la vara es diferente. A nadie le preguntaron a Majul cómo se encontró detrás de un árbol en Palermo los audios de Parrilli. No, ¿qué le van a preguntar? Ni ahí. No, ni ahí. Que era armado conjuntamente con medios y con Ahora, lograron que la agenda se movilice un poco y se desligue del tema corrupción y tema español, ¿no? Eso lo consiguieron, me parece. Lograron, pero por un efecto rebote que les va a salir muy caro a la distancia, a lo largo. Esto no es para el día a día, pero sí, fíjate que hay medios internacionales que ya recogen que en Argentina hay censura, y eso es una vergüenza absoluta, es un retroceso democrático. Vos fíjate que la libertad de prensa es un derecho absoluto en términos internacionales, en tratados, en la historia de la democracia internacional, es un valor en sí mismo. Hace a una democracia el tener libertad de prensa y de expresión. Bueno, entonces acá no estamos en una democracia, nos estamos asemejando a una tiranía, a una dictadura absoluta, porque acá el que no piensa igual o en sintonía del gobierno es o un cuca, o un impresentable, o un parásito mental, como dice el presidente. ¿Se entienden todos los epítetos descalificativos, agresiones? Y ahora también el blanco de las causas de persecución judicial de este gobierno. Y atención, si nosotros queremos modificar algo de toda esta situación, no nos vamos a meter en las causas judiciales. Yo lo que digo es que vamos a meternos en las urnas como corresponde. No se queden en su casa, permitime, Javier, que lo diga. Sí, por favor. El candidato que va ganando en todas las elecciones hasta ahora es el de la apatía. La gente se está quedando en la casa. Por favor, salgan a votar, emitan su voto, háganle saber a este gobierno que no están convalidando nada de lo que hacen, que el hecho de que se haya frenado la inflación no los habilita a haber cercenado la totalidad de derechos. Hoy estaba haciendo un telegrama de un empleado despedido
Y digo, a mí el decreto 7020 me privó de un montón de cuestiones que a este hombre le correspondían cobrar, y ahora por ese decreto no las puede cobrar. Por supuesto que las voy a reclamar, pero ¿me entendés lo que te digo? Claro. Día a día se pierden derechos. ¿Qué derecho perdimos ayer? Ayer perdimos el derecho a informarnos. Y es grave, y ustedes, como periodistas, perdieron el derecho a informar, a tener libertad de trabajo, a tener libertad de prensa, a un montón de cuestiones. Estamos retrocediendo. Mira, ayer viste en una entrevista, viste que dicen el famoso Triángulo de Hierro. Sí. Yo le pongo un nuevo nombre. Es el Triángulo de las Bermudas. Porque cuando cae en esos tres poderes, esta gente te hace desaparecer derechos históricos argentinos. No se puede ir contra la historia legal, doctrinaria, judicial de este país. Este país siempre se plantó frente a la censura. En el único momento que no pudo fue en la dictadura, acordate, con aquel censor Tato, etcétera. ¿Se entiende? No podemos irnos para atrás tanto. Por favor, el domingo vayan a votar los de provincia, el mes que viene vayan a votar todos nuestros compatriotas. Fíjate que no les estoy diciendo ni a quién votar, solamente les estoy diciendo que salgan de ese lugar de apatía, de desgano, de resignación. Nosotros tenemos una oportunidad cada 2 años de hacernos oír. Ejerzámosla. Valeria, te queremos mucho. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo. Gracias Javier, por a vos todo. bien. Valeria Chau, Carrera, charlando con nosotros ya en el final del programa. Nos vamos, pero antes queremos comunicarles a todos ustedes que este próximo sábado vuelve la gran feria peronista, vuelve la alegría al PJ de la ciudad de Buenos Aires, allí en la calle San José 181, en pleno centro porteño, cerquita de lo de Cristina, Es más, pasás por el PJ Ciudad y después te vas a lo de Cristina, ahí en San José 1111, a saludarla. Ayer salió al balcón a saludar a la caravana que había ido a apoyarla cuando se cumplían 3 años del intento de magnicidio. Así que bueno, gran feria peronista este próximo sábado 6 de septiembre de 15 a 19 en el PJ de la ciudad de Buenos Aires, San José 181, y de paso vas preparando la fiesta del domingo con el gran triunfo en provincia de Buenos Aires. Amor con amor se paga, ese es el lema de la feria, y además va a estar la charla de Natalia Salvo, la candidata a diputada en la ciudad de Buenos Aires. Presenta su libro ¿Quién le crea la justicia?, justamente en estos tiempos donde la justicia está en el pinet de la crítica de todos los ciudadanos. La lucha por el derecho y la actualidad judicial de Cristina. A las 16 horas va a ser la charla allí en el PJ Ciudad San José 181, en el marco de la gran feria peronista. Natalia Salvo, que además es candidata a diputada en la lista de Fuerza Patria en la ciudad de Buenos Aires. Así que no se pierdan la gran feria peronista y la charla de Natalia Salvo este próximo sábado en la sede del Partido Justicialista de la ciudad de Buenos Aires, San José 181 Cava. Bueno, nos estamos yendo. Gracias, Martincito Loza, por la operación técnica. Nos reencontramos el jueves. El jueves la seguimos con más Relator Nauta. ¡Contraataca! Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios.